no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo dice, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Verdad? Ahora, muchas veces en la vida yo he escuchado esta frase que el mundo usa. Muchas veces el mundo usa, nadie nace aprendido, no sé cuántos han escuchado. Es porque cuando se refieren acerca de aprender algo, siempre han necesitado de un maestro, de alguien que le enseñe. Oiga bien, entonces usted me podrá decir en esta mañana, comparado con Jesús, porque yo creo que ese es nuestra forma, nuestro modelo a seguir, es Cristo. Entonces cuando yo tengo que compararme con alguien, digo, yo tengo que compararme con Jesús. ¿A qué nivel estoy? Ahora usted podrá decirme, ¿cómo es posible que podamos llegar al nivel de Cristo? ¿Verdad? Pero oiga bien, la palabra dice, el discípulo no es superior a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que ¿qué? Todo el que fuere perfeccionado, no solo el discípulo, aquí se refiere todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. ¿Alguien quiere ser en esta mañana como el maestro? ¿Alguien quiere ser en esta mañana como el maestro? Ahora, oiga bien, la gente se refiere cuando va a aprender, dice, nadie nace aprendido, ¿verdad? Entonces, porque en cierto momento, oiga bien, de su vida, usted ha necesitado de un maestro. Cuando usted va a comenzar tal vez un trabajo nuevo, usted necesita de alguien que le enseñe aquel trabajo. Esa persona viene a convertirse como su maestro. Y si usted no sigue las reglas como él se lo dice, o no hace las cosas como él le está enseñando, entonces usted no puede ser perfeccionado. Usted no podrá llegar a hacer su trabajo correctamente. Cuando tú espiritualmente, oye bien, no sigues la dirección de Dios, la forma que Dios, la voluntad de Dios que Él quiere introducir para tu vida, entonces no podemos ser perfeccionados. No podemos llegar al nivel del maestro. Pero si nosotros aprendemos a someternos a su palabra, a seguir las instrucciones del maestro, nosotros vamos a llegar a ser como el maestro. ¿Estamos? Ahora, todo en la vida, todos hemos requerido de un maestro, un trabajo nuevo en las escuelas. Hay muchos maestros. Más de alguna vez hemos pasado por un maestro. Tal vez para llegar a ser profesionales necesitamos un maestro. El que llegó a ser doctor nunca hubiese llegado a ser doctor si no hubiese tenido un maestro. El que llegó a ser abogado no hubiese llegado a ser abogado si no hubiese tenido un maestro. O el que fue arquitecto o cualquier otra cosa que haya hecho en la vida nunca hubiera podido ser si no hubiera tenido un maestro. Ahora bien, el alumno y el maestro van de la mano, ¿verdad? El maestro no puede ser maestro si no tiene a quien enseñar. Ni el discípulo puede ser discípulo, o el alumno no puede ser alumno si no tiene un maestro, ni mucho menos puede llegar a ser maestro si no hay quien le enseñe. ¿Sí estamos? Ahora, esas dos cosas van de la mano. Ahora, otras veces he escuchado que dice la práctica hacia el maestro. ¿Han escuchado eso? Es porque las veces que tú practiques y practiques y practiques y practiques algo, va a perfeccionar aquello que has practicado y te vas a volver un profesional. Entonces, las veces que en tu vida espiritual tú te dejes moldear tu carácter una y otra vez por el Maestro a través de su palabra, que es Jesucristo, va a moldear tu vida. Entonces podrás medirte al nivel del Maestro. ¿Sí estamos? Ahora, cuando el Señor Jesús preparó discípulos, oiga bien, Él preparó discípulos y dio la orden también de que hiciera discípulos. Ahora, tú tienes la orden, oiga bien, no es si quiere. El Señor dio la orden y dijo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, ¿a quién te manda a ser discípulos? A todas las naciones. No importa quién. Yo voy a ser discípulos a todas las naciones. La orden de Dios es, ¿sabe qué? Se me ha dado toda potestad en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, si se me ha dado toda potestad, te ordeno que vayas a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. O sea, yo creo que la mayor satisfacción de un maestro es poder ver a su discípulo realizado. ¿Sí estamos? La mayor satisfacción de un maestro es poder decir: wow, ¿qué es lo que he formado aquí? Qué tremendo alumno, se ha vuelto un profesional, se ha vuelto tan bueno en lo que yo le enseñé, cómo lo pone en práctica. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo estaría el Señor allá arriba preguntándome: wow, qué fue lo que hice en Juancito, en Carlitos? Mire lo que hice, está a mi altura, pone las manos sobre los enfermos, ellos se sanan y predica tremendo, las almas se convierten, es un tremendo adorador y aquí estoy yo escuchando la adoración. El Señor se goza cuando mira a sus discípulos, porque el Señor preparó discípulos para que estuvieran a la altura del Maestro. Nadie prepara a alguien para que sea un mediocre en la vida. Prepara para que esté al nivel, a la altura, a la competencia. Oiga bien, que esté al límite donde el Señor nos quiere llevar. Ahora, muchas veces tal vez nos podemos preguntar, pero ¿cómo sería nosotros como hombres o mujeres pueden estar a la altura del Maestro? Nosotros tan imperfectos que somos, poder estar a la altura de un Maestro perfecto. ¿Cómo nosotros podemos estar a la altura siendo imperfectos? Ahora, ¿cómo? Yo te pregunto esto también. ¿Cómo podemos ser un pueblo santo, unos hijos santos? ¿Verdad? Si el único santo es el Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo algo que habita aquí en la tierra, que no habita en la santidad, puede llegar a la santidad de Dios? Nosotros somos santos porque Él es santo. Nosotros alcanzamos la perfección porque Él fue el sacrificio perfecto en la cruz. No es por cuanto tú puedas hacer, ni por cuanto tú seas, porque en nosotros hay muchas imperfecciones, pero cuando tu imperfección, oiga bien, cuando tu imperfección la pones a la disposición del Maestro, entonces el Señor comienza a trabajar en tu carácter, comienza a trabajar tal vez en tu familia, comienza a trabajar tal vez en tu situación, y cuando tú le traes esa situación al Señor, el Señor trabaja en tu vida a modo de perfeccionarla. Si estamos aquí. Ahora, al Señor le agrada que nosotros demos fruto. Como discípulos debemos de dar fruto. Ahora, ¿cómo vamos a estar a la altura del Maestro? Creyendo con fe en su nombre. Creyendo con fe en su nombre. Es la primera forma es creyendo con fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de que tú puedas agradar al Maestro si no usas aquello que te ha enseñado. Si hay algo que le enseñó el Maestro Jesucristo a sus discípulos, es tener en todo tiempo fe, ¿verdad? Entonces, creyendo con fe en su nombre. Juan 14:12 dice más. ¿Cómo dice? Si alguien lo tiene. Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, ¿qué?
de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, el Señor nos encomendó a ser discípulos y que si tenemos fe en su nombre, las mismas cosas que Él hace, también nosotros las haremos. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Poner la mano sobre los enfermos y ellos sanaban, ¿verdad? Reprender a los demonios y ellos huían. Entonces, Dios estableció una iglesia en que fuera el nivel del maestro. ¿Tú piensas que el Señor se va a enojar porque tú vas a hacer las cosas que Él hacía? No. Él va a estar contento de que tú puedas ser lo que Él te enseñó a hacer. El Señor se va a gozar cuando diga, wow, mi hijo, como mi hijo, mi hija, como me sirve, como ministra, como echa fuera demonio, pone la mano sobre los enfermos, ellos sanan, el cojo se levanta, los ciegos abren sus ojos, los que están sordos escuchan, porque esa es la iglesia que el Señor estableció. Tenemos que vivir al nivel del maestro. Ahora bien, Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, el Señor se levanta y da un discurso y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados, dice, de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable para el Señor. Ahora, tú estás llamado, está llamado a predicar el año agradable para el Señor, ¿verdad? A darle libertad al que está cautivo, ¿verdad? A pregonar libertad a los vistos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el maestro me enseñó. Yo voy a ser igual que mi maestro. Cuando yo me pongo en las manos del maestro para que me perfeccione totalmente, yo voy a ser igual que el maestro. Ahora bien, lo que sucede es que muchas veces viene la duda a nosotros. Tal vez como Pedro cuando estaba allá en la tempestad y se montaron en aquella barca. Muchas veces nosotros pareciera que nos montamos en la barca y la tempestad se levanta y nos está azotando. Y aunque el maestro esté ahí y el maestro está tranquilo ahí, dormido, tal vez echándose un sueño, qué sé yo. Y de repente, maestro, sálvanos que perecemos. Oiga bien, muchas veces tal vez en nuestra vida nos sentimos a través de las dificultades, de los problemas. Sentimos que esos problemas vienen sobre nuestra vida y nos atacan y nos agobian. Y sentimos tal vez que espiritualmente estamos padeciendo. Mas, sin embargo, ¿qué fue lo que el maestro les enseñó? El maestro estaba tranquilo, durmiendo, sin ningún problema. Después tuvo que reprenderlos y le dice, hombres de poca fe. Porque siempre el maestro trataba de ponerlos en las situaciones donde ellos pudieran elevar su fe al nivel del maestro. Muchas veces tú vas a estar, o el Señor te va a poner en las situaciones, oiga bien, en las situaciones tal vez de trabajo, tal vez de matrimonio, tal vez con tus hijos, tal vez en diferentes situaciones, qué sé yo, de la forma en que el Señor va a probar tu fe, pero te va a meter en ese bote, tal vez en esa prueba para ver hasta dónde está tu nivel de fe, porque Él quiere no que tú pases tal vez por dificultades, no que tú pases tal vez por problemas, no que estés viviendo una situación difícil, porque el Señor no se complace de verte a ti en una situación difícil, pero Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere perfeccionar tu fe. Él quiere perfeccionar tu fe. Entonces tú podrás decir, oh, pero estoy viviendo una situación difícil. Él quiere perfeccionar tu fe, para que cuando venga alguien necesitado, tú puedas levantarle. Porque cuando venga alguien herido, tu fe está a tan alto nivel que si viene tal vez alguien enfermo, tú puedes poner las manos sobre ellos y ellos pueden sanar. Hoy en día tenemos miedo a poner las manos sobre los enfermos. Decimos, Señor, ¿qué tal si pongo la mano y en vez de sanarse se muere? ¿Verdad? Y lo mando para otro lado. No, pues ponga la mano y si se muere, pues ora y que el Señor lo vuelva a revivir. Pero que el Señor lo levante en el nombre de Jesús.
Pero el Señor le otorgó a usted que ponga las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Usted tiene que estar a la altura del Maestro. Yo no sé por qué muchas veces como iglesia no nos sentimos que debemos de estar a la altura del Maestro. Yo me decía en esta semana, yo tengo que estar a la altura del Maestro. Toda escritura dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A modo, dice, que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo lo quiere? Perfecto. ¿Cómo? Enteramente preparado para toda obra. Enteramente preparado para toda obra. Ahora bien, Salmo capítulo 37, verso 15 dice, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Que aunque yo tal vez esté viendo la dificultad o la situación es difícil, yo voy a confiar en Él. Y yo sé y tengo la certeza y la seguridad que Él va a obrar. Muchas veces tal vez hemos dicho, pero ¿cómo voy a hacer? Se acerca el mes de la renta. ¿Cómo vamos a hacer? Yo sé que Él hará, porque el justo por la fe vivirá. El Señor proveerá. El Señor es mi proveedor. Él quiere que pongas a obra tu fe. Ahora, Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Si puedes ponérmelo. Marcos capítulo 16, verso 15. Si lo tienes ahí en la pantalla, por favor. Marcos 16, verso 15. Dice así: y Él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, refiriéndose a ser discípulos. Y continúamelo ahí. Si lo pasas al siguiente. A ser discípulos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 17, ¿qué dice? Dice, y estas, oiga bien, ponga mucha atención, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. De cierto, quédate ahí. El versículo que habíamos leído en Juan capítulo 14, verso 12 dice, de cierto os digo que todo aquel que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará también. Tú eres llamado a hacer las mismas cosas que hizo el Maestro. Sanidad sobre los enfermos, decretar libertad sobre el pecado, predicar el evangelio. Somos llamados a hacer eso. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El próximo, si puedes ponerlo, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos ¿qué? Sanarán. Eso es lo que el Maestro nos ha enseñado. Restaurar, sanar, tener fe, creer en su palabra, mantenernos firmes. Eso es lo que el Maestro nos ha enseñado. Él nos enseñó hasta el nivel. Ahora veo muchas personas, muchos tal vez cristianos que dicen, no, pues medios se enferman ahí y dicen, en vez de doblar los días, Señor, en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad. Tú me has dado autoridad y me has dicho que lo que atares allá en el cielo, lo que atare aquí en la tierra será atado allá en el cielo, y lo que desatare aquí en la tierra también será desatado allá en el cielo. O sea, tú me has enseñado, mi Dios amado, a que yo pueda traer el reino de Dios aquí a la tierra, y allá en el cielo no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llanto. Entonces yo voy a traerlo en el nombre de Jesús. No esperes ir allá arriba, tráetelo desde ya. Baja el reino de Dios, llévalo al que está enfermo, al que está necesitado. Predícale el evangelio, pon las manos sobre el enfermo para que sane. Siento que hemos dejado eso hoy en día. Siento que nos hemos olvidado que el Maestro nos enseñó. Hoy está enfermo y dice, quizás mal me han hecho. Dice. He escuchado hasta personas cristianas, yo he escuchado, ¿cómo que mal? No, el demonio no tiene ninguna potestad porque mi vida le pertenece a Cristo.
No hay ninguna potestad. El enemigo no se puede levantar porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Esa no es palabra para un cristiano. Esa no es palabra para una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Ha perdido muchas veces la identidad, lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces dice, y estas señales se irán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En sus manos tomarán serpientes. Si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos, ¿qué? Sanarán. Mas sin embargo, Mateo capítulo 10, el Señor llama a sus discípulos. Mateo 10, vaya conmigo, Mateo 10. El Señor llama a sus discípulos y le dice así, 10:1 dice así. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? ¿Sobre qué? Todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. No busque a nadie. Usted mismo aquí es un discípulo. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Entonces le dio autoridad. Si usted es un discípulo del Señor, usted mismo tiene la autoridad. Porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esa autoridad que Él tiene, nos la ha dado a nosotros, sus discípulos. Y dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mas sin embargo, cuando yo me voy a Mateo capítulo 17, vete a Mateo capítulo 17, del verso 14 hasta el 21. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Oiga bien, qué contradicción, ¿verdad? Verso 10, él le dice, ¿sabe qué? Le doy toda autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mas sin embargo, viene un hombre por aquí y le dice, maestro, ten misericordia de mi hijo. Pues es lunático y muchas veces cae en el fuego y otras veces cae en el agua. Y lo he traído aquí donde tus discípulos, pero no han podido hacer nada, no lo han podido sanar. Yo creo que veo muchos sospechosos acá, ¿verdad? No, nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Oiga bien, y dice así, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oiga bien, el Señor molesto, enojado, porque no habían podido sanar a aquella persona, dándoles autoridad. Porque el Maestro quiere que seamos como Él. Que si Él ponía las manos sobre los enfermos, ellos sanaban. Tú también puedes poner las manos sobre los enfermos y también ellos sanan. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Imaginen qué palabras tan duras del Maestro, decirle, oh, generación, y entre esos estaban incluidos los discípulos. Oiga bien, después de darle autoridad, tú tienes autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades, sobre toda dolencia. Mas sin embargo, los discípulos se encuentran en la situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Me hacía yo la pregunta, ¿por qué los discípulos no pudieron hacer esto? Oiga bien, y dice, tráiganmelo acá. No pudieron los discípulos. Traen la generación, dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Imagínense usted un maestro enojado con usted. ¿Hasta cuándo te voy a estar enseñando una y otra? No se enoja usted cuando le enseña a alguien y no aprende, ¿verdad? ¿Verdad que como que da molestia, va? Y entonces
El maestro como que se había molestado y ay, Dios mío, y les he enseñado en generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Verdad? Mas sin embargo dice, tráenlo, voy a tener que yo hacer la obra. Y reprendió, dice Jesús, al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y el verso 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, yo me imagino a los discípulos esperando que el Señor reprendiera aquel espíritu inmundo de aquel, y yo me imagino a los discípulos, Jesús, que nadie nos oiga aquí aparte, que no vayan a escuchar los demás. ¿Por qué no pudimos hacerlo? Te queremos hacer una pregunta y le dice así, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El Señor les dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea que el Señor lo que quiere moldear, oiga bien, es primeramente tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, y dijera a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será, ¿qué? Nada os será imposible. O sea, el Señor, oiga bien, trató una vez y otra vez con la fe de aquellos hombres, porque quería perfeccionarla hasta poder llegar al nivel de Dios, al nivel del Señor. Efesios capítulo 4, si no me equivoco, verso 13. Efesios 4:13. Si lo tienes, y dice así, hasta que todos lleguemos, hasta que ¿qué? ¿Quiénes? Todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta dónde quiere que lleguemos? Y a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese nivel nos quiere. Hasta que todos lleguemos. No mire el que está a su lado, diga, hasta que todos lleguemos. Oiga bien, a la unidad de la fe. ¿Cuál es el centro? La fe. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué aquellos discípulos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos, no pudieron sanar a aquel muchacho? Es por la poca fe. No es porque no tenían fe. Tenían fe, pero su fe no les alcanzaba para llegar a la estatura de Cristo. No les alcanzaba para llegar a la estatura del Maestro. Mas sin embargo, yo quiero que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 10. Pero antes de eso vamos a leer el 9:51. Dice así, ¿lo tenemos? Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Jesucristo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos. Recuérdese, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Mas él iba para Jerusalén, pero decidieron entrar a una aldea de samaritanos, donde los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y dice que cuando entraron a esa aldea, dice, sus discípulos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, oiga bien el pensamiento y el carácter de los discípulos, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos y descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga bien, si no habían podido sacarle un demonio a uno, querían hacer descender fuego. Si yo hubiese sido el Señor, yo le diría, pero si ni siquiera has aprendido a sacar un demonio, ¿cómo quieres hacer que descienda fuego? Muchas veces en nuestra vida queremos hacer cosas, oiga bien, que todavía el Señor no nos ha llevado hasta ahí. El Señor todavía está trabajando en nuestra fe. El Señor le dijo a Pedro, Pedro,
le dice: Pedrito, ¿sabes qué? Ven. Tú dices que vas conmigo hasta la muerte. Pero ¿sabes qué? Yo te digo que no ha cantado el gallo 3 veces cuando tú ya me has negado. Y le dice: yo he rogado por ti. El diablo dice: os quiere para zarandeado. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En tu vida espiritual, el diablo tal vez va a zarandear tu vida personal. El diablo tal vez va a zarandear tu matrimonio, va a zarandear tus hijos, va a zarandear tu familia. Pero el Señor está firme para que tu fe no falte. O sea, lo que menos puede faltar es la fe. Ahora bien, estos discípulos querían hacer descender fuego, mas ni siquiera, habían podido sanar a un muchacho enfermo. Ahora, me encanta el 10, el capítulo 10, verso 1 dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Bueno, yo me imagino, bueno, pues como estos 12 que yo llamé no pudieron, pues voy a llamar ahora 70, tal vez los 70 sí pueden, ¿verdad? Entonces dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Verso 9, vaya conmigo. Y sanad, las indicaciones que le dio, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanar, la orden que el Señor le dio a sus discípulos, a estos 70 discípulos, no solo les dio la orden de que fueran a la ciudad. Siempre que el Señor daba una orden, no era solamente que predicaran el reino de Dios, sino si hay una enfermedad, pongan las manos sobre el enfermo y ellos van a sanar. El Señor lo ha dicho. Pero falta fe muchas veces en nuestra vida. Entonces la orden de Dios, y dile que el reino de Dios se ha acercado. No es que ellos vayan a irse ya, Señor, ¿ya te lo vas a llevar o qué? No es que te lo vas a llevar, sino nosotros somos llamados a bajar el reino de Dios, a proclamar libertad al cautivo, al que está en pecado, libertad, a sanar al enfermo. De esa forma tú estás llevando el reino de Dios a la tierra, predicando el evangelio, predicando la salvación. Pero no solo eso, ¿sabes qué? Además de eso, yo pongo las manos sobre el enfermo y él va a sanar. Ahora, la orden es ir a predicar el evangelio y sanar. Y más adelante, en el 17, en el 10, 17 y 20, vaya conmigo, 10, 17 y 20. Si lo tenemos, dice así: y volvieron los 70 a estos que el Señor había mandado. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, venían alegres. Yo me imagino esos 70 ahí que venían alegres. Ay, qué bueno lo que el Señor hizo, como el Señor se glorificó. Como tal vez cuando usted viene a un servicio en el culto, el Señor se glorifica, usted puede sentir la presencia de Dios. Y esos 70, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Cómo? En tu nombre. De cierto os digo, que todo aquel que en mí cree, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Que todo aquel que en mí cree en tu nombre. Entonces ellos le dicen: oh Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Y el maestro contento y les digo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Qué bendición! Oiga, el maestro, ¿cómo estaba? Estaba satisfecho de ver a aquellos sus discípulos, cómo que ellos habían podido llevar la obra, aquello que él les había enseñado, cómo ellos lo habían podido llevar a cabo. Parecía que esos discípulos habían llegado por la fe que llevaban, habían llegado a la estatura del nivel que el Señor quiere que nosotros lleguemos, que es a la altura de Cristo. Eso es hasta donde el Señor lo quiere llevar. Ahora, lo otro es,
Nunca vamos a llegar a la altura de Cristo si no hay constancia, no hay perseverancia. Jamás vas a llegar a la altura de Cristo así. La cita que leía el pastor acerca del joven rico, Mateo 19, 21, 22. Si lo pones en la pantalla, por favor. Mateo 19, 21, 22. El ser inconstante. Oiga bien, el ser inconstante, nunca podrás el Señor perfeccionar tu vida si tú eres inconstante. La persona inconstante no puede ser perfeccionada y mucho menos puede ser igual que el maestro. Porque es inconstante. No, Mateo 19, mijo, 19, 21 y 22. Y dice así, 21 primero. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿cómo? Si quieres ser ¿cómo? Perfecto. O sea, ahora me pregunto algo. ¿Podemos ser perfectos o no podemos ser perfectos? ¿Ah? A través de su palabra, del sacrificio perfecto. Alégrese porque usted puede ser perfecto. Humanamente, bajo los ojos humanos, usted no es perfecto. Pero el Señor en el sacrificio en la cruz, a usted lo mira como el hombre y la mujer perfecta, como el discípulo perfecta. Cuando usted viene, se pone a la mano de Dios, se deja moldear por Dios. Él no lo mira como el hombre que tal vez usted se mira, como tal vez las personas lo pueden mirar. La persona tal vez lo puede mirar con desprecio. La persona tal vez lo puede mirar con alguna indiferencia. Pero el Señor lo mira como el discípulo a quien ha llamado, al cual está perfeccionando. Ahora Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El joven decidió marcharse atrás. Hubo inconstancia en él, no hubo perseverancia. Él no decidió seguir adelante. Una persona que no decide seguir adelante no puede ser perfeccionada. Ahora, vaya conmigo, Juan capítulo, y ya nos falta poco, ya no se me ponga un poco preocupado, ¿verdad? Juan capítulo 6, verso 66. Llévamelo en la pantalla, por favor, mijo. Juan capítulo 6, verso 66. Oiga bien, todo aquel que vuelve atrás, la mujer de Lot miró hacia atrás. Tal vez hubiera sido diferente. 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todo aquel que decide volver atrás nunca va a llegar a estar a la estatura del maestro. Jamás, jamás podrá estar a la altura del maestro. La palabra que nosotros leímos dice, el discípulo no es superior a su maestro. Pero todo aquel, no solamente el discípulo, diga conmigo, todo aquel que sea perfeccionado será igual que su maestro. Será igual que su maestro. Entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora el verso 67, pásalo al próximo. Dice, y dijo entonces Jesús a los 12, oiga bien, hablando con sus discípulos los más cercanos, ¿verdad? Pero no es que el Señor tenía preferencia, sino que por ahí andaban otros más cercanos que otros, y unos un poco más metiditos y otros más alejaditos, y diferentes caracteres, uno enojado y el otro incrédulo, el otro con poca fe, y tenía de todo el Señor ahí. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Próximo verso. Entonces le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tienes palabras de vida eterna? Oiga bien, unos de ellos decidieron volver atrás y no seguir más al Señor. Mas sin embargo, Pedro decidió ponerse en las manos de Cristo para ser perfeccionado. Señor, ¿sabes qué? ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? O sea, solo en ti, Señor, puedo ser perfeccionado. Oiga bien, si Pedro en ese momento, cuando el Señor le dice, ¿querés acaso iros vosotros también? ¿Querés irte también detrás de ellos? Pues vete. Yo me imagino aquí a uno de nosotros diciendo, no, yo rapidito agarro el perro, el gato y todo lo que tengo, ¿verdad? El perico y todo lo que tenga y me voy, ¿verdad?
Pero el Señor quiere moldear nuestro carácter. Quiere moldear nuestro carácter. Quiere que lleguemos a la estatura de Él. Quiere que maduremos espiritualmente. Mas Pedro, sin embargo, no se ofendió y le dijo: Señor, ¿cómo vas a creer, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿y cómo voy a volver atrás? Si mi suegra me está esperando en la casa. No, ¿verdad? No era por eso, sino que Pedro reconoció que en el Señor había perfección, que el Señor podía perfeccionarlo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de Pedro si cuando el Señor le dijo: ¿queréis acaso iros vosotros también? Se hubiera ido, no hubiese sido aquel Pedro perfeccionado que cuando él predicaba se convertía en 3,000 almas, que cuando tal vez él pasaba con solo la sombra de él, los enfermos se sanaban, que resucitaba a los muertos, que cuando él predicaba se convertían 5,000 almas. Un Pedro, oiga bien, un Pedro perfeccionado. Si él hubiera tomado esa decisión, pero el Señor no lo miraba ahí, el Señor lo miraba como un Pedro perfecto en el Señor. El Señor ahora mismo no te mira como lo que tú eres. El Señor te mira un hijo perfecto, un discípulo que aunque trate contigo una y otra vez, y aunque tal vez nos enseñe una y otra vez, y seamos cabeza dura y no aprendemos, y diga: ¿hasta cuándo he de estar como nosotros? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Pero ahí está el Señor trabajando, perfeccionando nuestro carácter, perfeccionando nuestra fe a través de las situaciones que pasamos en nuestra vida. Ahora, otro dice así, vamos al libro de Santiago capítulo 1 verso 2. 1:2, Santiago 1:2. Oiga bien, estos discípulos fueron inconstantes. Donde hay inconstancia no hay perseverancia. El Señor no puede obrar, no puede perfeccionar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Próximo. El 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Paciencia. Ahora el verso 4 es el verso clave. Vete al 4. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa. Es decir, si yo no alcanzo a que la paciencia, oiga bien, que hay en mí para soportar la prueba, alcance su obra completa, para que seáis, dice, perfectos. O sea que podemos ser perfectos a través de Cristo. A través de Cristo. Es decir, la fe tiene que tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, voy a lo último ya. Ok, nosotros somos perfeccionados a través de las dificultades que pasamos. Los problemas, las situaciones que pasamos no es en vano. Es porque Dios quiere perfeccionarte. Tú dirás tal vez, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Porque el Señor quiere perfeccionarte. Pero más tenga la paciencia su obra completa. El Señor nos perfecciona a través, nos lleva a la altura de Cristo a través de las dificultades. Segunda de Corintios. Y ya casi estamos terminando. Segunda de Corintios. No, perdón, Segunda de Corintios capítulo 12. Dice así, capítulo 12, verso 6 en adelante. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual a través he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? Mi poder se perfecciona es decir, cuando yo pase una situación difícil, su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tenga problemas personales, su poder se perfecciona en la debilidad. Algo el Señor va a perfeccionar en tu vida. Y quiero dejarlos con esto. Un pasaje muy conocido, pero que me deja mucha enseñanza. Jeremías, capítulo 18. Jeremías capítulo 18, verso 2 en adelante. El Señor hablándole a Jeremías le dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero